La crisis política por la que atraviesa el país ha permitido comprobar que existe un fuerte impulso de participación ciudadana cuya representatividad no necesariamente queda plasmada al haberse dado paso a un voto voluntario a través de la Ley 20.568 del año 2012. La escasa participación electoral o abstención en los asuntos de interés nacional registrado como consecuencia de la entrada en vigencia de dicha ley limita generar escenarios propicios para resolver los conflictos, indica el proyecto de reforma constitucional que repone el voto obligatorio. Estos antecedentes son los que señala esta iniciativa. Además, agrega que considerando los tiempos se hace necesario darle un nuevo impulso a la idea, entendiendo que un nuevo proyecto se enmarca dentro de las demandas sociales por una mayor participación. Iniciamos la conversación acerca del voto obligatorio junto a la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, la diputada Joana Pérez de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen, aquí en el Congreso disponible para poder informar. Diputada, conversemos un poco acerca de lo que está pasando al interior de la Comisión de Gobierno Interior, donde se está viendo este proyecto que es de su autoría, que tiene que ver con reponer el voto obligatorio. Primero conocer los alcances que tiene esta iniciativa, diputada, y después conocer cómo ha sido el debate que se ha dado al interior de la Comisión. Bueno, nosotros como miembros de la Comisión de Gobierno, tratando también de colaborar en lo que es la crisis social, política que nos encontramos hoy día, quisimos abordar distintas materias en la Comisión de Gobierno, entre lo que es la inequidad territorial, pero también haciéndonos cargo de la democracia, de la crisis de representatividad que también se puede ver producto de esta demanda que también está instalada y que donde hay un alejamiento de lo que es, ¿cierto?, los representantes, los representados. Y por eso creemos que cuando se volvió o se legisló para que se instalara el voto voluntario, hubieron vacíos como por ejemplo en formación cívica, en más participación, en incrementar plebiscitos y acercar, ¿cierto?, esta relación de ciudadanos versus las autoridades. Y por tanto se generó en los procesos desde el 2012 a la fecha, en las elecciones sucesivas, una abstención bastante importante que en el fondo baja casi a la mitad de los que votaban las personas inicialmente con el voto obligatorio. Y la participación en el orden del 40-45%, en comunas un 20, un 30%, claramente nos tiene que llamar a reflexionar también y hacernos cargo de la política en sí, de la democracia, la participación. Y nos gustaría hacerlo de una manera quizás que pudiera permitir o mantener el voto voluntario, pero eso también demanda tiempo que hemos perdido por no tener lo que es esta educación cívica y que se valore la democracia que tanto costó recuperar y mantener. Por eso creemos que hoy día es necesario restablecer el voto obligatorio para acortar esta distancia que se da entre las personas que se marginan y que después las autoridades claramente sienten que no tienen una relación con ese electorado. Diputada, ¿cuál es la visión que tiene el gobierno en relación a este proyecto? Sé que ha estado presente el ministro secretario general de la presidencia. ¿Cuáles han sido los aportes que se han entregado desde ahí al debate del proyecto? Bueno, nos costó contar con el gobierno en la comisión porque hubo cambio de ministros y porque, bueno, tuvimos algunos inconvenientes en que no pudo estar en una sesión y finalmente estuvo en esta última y la verdad es que nos señaló que no tenía el gobierno intención de dar esta discusión. Ellos creen que puede ser muy peligroso, que puede haber un error de diagnóstico, que la demanda ciudadana probablemente es algo que no busca. Y nosotros le hemos manifestado, al menos esta presidenta, que este gobierno, más allá de lo que señala del diagnóstico, creo que ha agarrado el diagnóstico en 50 días. No ha sido capaz de entregar una agenda integral, completa, una propuesta coherente con la demanda social y mucho menos está interpretando tampoco en lo que es la democracia, la ciudadanía, la participación. Los alcaldes fueron los que tuvieron que salir adelante, ¿cierto?, y correr el cerco de la participación en un plebiscito.
Y nosotros todavía seguimos esperando la ley de rentas regionales, nuestra comisión, seguimos esperando la propuesta que señaló el presidente Piñera para romper la inequidad territorial, que no tenemos nada en la mesa. Entonces nosotros como comisión estamos aportando a un proceso. Sabemos que la crisis social que tenemos y la demanda que tenemos que atender es multisectorial, pero al menos creemos que debemos hacernos parte. El dato que tenemos y manejamos es que 6 de cada 10 jóvenes no valoran la democracia. Y algo tenemos que hacer ahí para fortalecer la base democrática, sobre todo cuando estamos pensando hoy día en pensar en una nueva constitución. Entonces creemos que es bastante decepcionante la visión que tiene hoy día el gobierno, el ministro secretario general de la presidencia, es cierto que se relaciona con los parlamentarios, porque creemos que también no están aportando a algo que tiene mayoritariamente consenso. Hay encuestas que lo señalan y que la gente también siente que tiene deberes y derechos. Nosotros debemos ser capaces de buscar una sintonía mayor entre los ciudadanos, las futuras autoridades, y los partidos políticos deben ser capaces de poner mejores nombres, de dar más transparencia, más probidad, y que la agenda que ofrecemos hoy día desde el Parlamento, del Ejecutivo, de distintas instancias, sea coherente con la demanda social. Hay temas de urgencia, hay temas que son a mediano, largo plazo y hay temas políticos. Y este es un tema político, institucional, y hay temas sociales, hay temas económicos, hay temas de romper lo que es, cierto, los abusos. Pero cada cosa se ve en su comisión y creemos que hoy día, al menos el gobierno, la comisión de gobierno está al debe en materia de descentralización, en materia de democracia, de fortalecer la participación. Diputada, y esta falta de cuestionamiento de parte del gobierno, ¿cómo se iba a analizar al interior de la comisión, considerando, ya lo señalábamos, hay una transversalidad parlamentaria en pro de avanzar con este voto obligatorio? El cuestionamiento que se hace ahí de parte de la autoridad, ¿cómo se ha visto? Bueno, nosotros hace rato, desde cuando salió el subsecretario Salaverry, notamos que hay un desfase completo desde lo que se requiere en materia de centralización, en materia de trabajar por las comunas, por las regiones, por la futura elección de gobernadores regionales. No hemos tenido una contraparte activa. Tuvimos casi 3 meses sin subsecretario, vimos la discusión del presupuesto, de lo que son las regiones, los incrementos, el Fondo Común Municipal. Tenemos propuestas, hemos escuchado a los alcaldes, a la asociación, a los funcionarios, hemos pedido que estén representantes del gobierno, pero no hay propuestas. Y eso me preocupa porque no hay una sintonía. Cuando el presidente planteó su propuesta, ¿cierto?, de programa de gobierno, había muchas medidas. Es más, él convocó a una mesa técnica de centralización que propuso una propuesta y sobre eso no hay nada. Y para eso es muy importante el que esta demanda social tenga una mirada desde las regiones, de las comunas, de la descentralización. De lo contrario, estamos errando el diagnóstico porque no solo podemos legislar, no solo podemos trabajar en políticas públicas desde Santiago, desde el Congreso, sino que tenemos que ser capaces de poder resolver desde la base, de la comuna, la provincia, la región. Ahí están los problemas territoriales y también esta demanda social. La hemos visto, está en todo el país, no es algo aislado de Santiago, donde están las sedes nacionales de los servicios públicos, los ministerios o la moneda. Muy bien, diputada Joana Pérez, le queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros del voto obligatorio, pero también ahí salió el tema de la descentralización, que es otro punto importante también que se enmarca dentro de lo que es la crisis social que vive por estos días en nuestro país. Muchas gracias, diputada. Me gustaría comentar algo por más. favor. Cuando hablamos de materia de formación, cuando decimos que el voto obligatorio no puede ir solo, sino complementarlo, hay una ley que es la 20.911, que está aprobada del año 2015, debería ejecutarse en 2016 y que contemplaba educación cívica en educación prebásica, básica, media, en materias de derechos humanos, en materias de lo cívico, en temas de la democracia, la participación. Y eso llevamos 4 años sin implementarse. Por lo tanto, la Comisión de Gobierno también emplaza al Ministerio de Educación para que nos señale cuándo va a implementar realmente esta nueva ley que cambia también el proceso de lo que es instalar la educación cívica en lo que es nuestra formación desde temprana edad.
hay espacios quizás muy creativos que pueden dar pie a mayor participación desde la cuna, ¿cierto? Y eso hoy día Chile se está perdiendo ese espacio. Llevamos 4 años sin poder implementar una ley aprobada, promulgada, y creemos que estamos perdiendo espacio. Y otros proyectos que están en el Senado, que también instamos a que puedan sacar, que es acercar los lugares, por ejemplo, de votación a las personas, a la dirección, ¿cierto?, más cercana, poder considerar también transporte público. Entonces tenemos que ser capaces para que haya una real participación, incentivar aquella instancia que es tan importante en esta democracia. Muy bien, entonces acercar los lugares de votación y también la educación cívica desde los inicios, desde la temprana edad. Muchas gracias, diputada Joana Pérez, por la conversación. Gracias a ustedes. Tomamos contacto ahora con el diputado Andrés Lonton de Renovación Nacional, también integrante de la Comisión de Gobierno Interior, para hablar acerca del voto obligatorio. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Diputado, ¿considera usted que reponer el voto obligatorio es una señal para asegurar la real participación ciudadana, considerando la crisis social que estamos viviendo ahora en nuestro país? A ver, creo que es importante reponer el voto obligatorio, pero creo que no es el único elemento que va a asegurar mayor participación de la gente en las próximas elecciones. Y eso hay que tenerlo súper claro. El voto obligatorio, cuando se elimina el 2009, creo que fue la última elección del voto obligatorio, la participación ya iba en descenso. Estábamos cerca de un 60%, con un padrón muy envejecido, con poca participación de los jóvenes, porque recordemos que la inscripción era voluntaria. Hoy día el padrón es de 14 millones de personas, pero el voto es voluntario y la participación es cercana al 50%. Claramente que volver al voto obligatorio es una señal importante, pero esta tiene que ir acompañada necesariamente de elementos que incentiven a la gente y tengan los elementos necesarios para que la gente se reencante con la política. Legitimizar a nuestras autoridades tiene que ver también con la educación y tiene que ver también con elementos importantes que tienen que ir acompañados al voto obligatorio. Yo ayer lo dije en la comisión, el voto obligatorio de por sí lo que va a traer es que la gente, si bien se va a sentir obligada, no necesariamente va a ir a votar. Entonces, claramente cuando la gente va a votar tiene que creer en sus autoridades y el creer en sus autoridades obviamente que va a legitimizar a las mismas. Y en ese sentido, el voto obligatorio tiene que ir acompañado de medidas tales como el transporte público gratuito para las personas, sobre todo de escasos recursos. Tiene que ir acompañado también, por ejemplo, de más locales de votación, que estos estén más cercanos a los domicilios de los electores, como el proyecto que nosotros presentamos y aprobamos en la Cámara de Diputados y que hoy día está en el Senado, que existan más circunscripciones para que la gente pueda ir a votar. Las multas, si bien son importantes, tienen que ir también acompañadas de incentivos para que la gente pueda ir a votar. Por ejemplo, nosotros proponíamos el tema de que se aplica en Colombia, que tiene que ver con que mediodía sea compensable en el aspecto laboral, es decir, que tengamos media jornada libre para los trabajadores que van a votar. El voto anticipado también es otra medida importante, que la gente pueda votar fines de semana distintos a las de la elección, porque en definitiva estamos en una sociedad cada vez más globalizada y que muchas veces la gente trabaja los domingos, tiene otros compromisos importantes. Lo que quiero, y en resumen, lo que quiero señalar es que el voto obligatorio de por sí hoy día no va a devolver la legitimidad a las autoridades y no va a hacer que más gente vaya a votar. Puede producir un problema mayor en el sentido de que teniendo un padrón mucho más grande, las dificultades para ir a votar van a ser mucho mayores. Por eso es importante hoy día no solamente volver al voto obligatorio, sino que reencantar a la ciudadanía también con otras medidas que faciliten que la gente vaya a votar, sobre todo los más vulnerables, que en algunas comunas chicas está votando cerca del 20% y en algunas comunas de más altos recursos está votando arriba del 50%, y eso tiene que subsanarse no solamente con multas, sino que también con incentivos reales para incentivar la participación. Uno de los temas que se menciona es la educación, que se comienza a enseñar educación cívica desde los primeros años. Hemos visto muchos jóvenes en las manifestaciones, muchos estudiantes secundarios también los hemos visto en las manifestaciones que se han visto a lo largo de todo el país. ¿Qué pasa con eso, diputado? Con la educación cívica, esa es una forma de reencantar a los jóvenes para que también vayan a votar. Sí, es importante el tema de la educación cívica. Recordemos que se aprobó el proyecto para reponerla hace algunos años. Va a ser parte también de un ramo que hoy día está reestructurado
pero es importante que la participación no solamente se incentive con clases teóricas, sino que también hayan elementos prácticos para que los jóvenes puedan participar de elecciones, por ejemplo, en los establecimientos educacionales. Muchos países del mundo lo tienen, como Brasil, Inglaterra, en que existen participación activa mediante simulación de elecciones en establecimientos educacionales más allá de las clases teóricas que tienen que ver con la importancia de la participación de los jóvenes en la actividad pública, de elegir a sus autoridades, porque muchas veces los jóvenes dicen ¿para qué voy a participar si todo va a seguir igual? Pero es importante inculcarle a los jóvenes que la participación de ellos puede generar cambios en la política y en los actores que participan en la política. Ellos pueden ser actores relevantes y pueden cambiar la forma como hoy día se está haciendo política y cómo se están tomando las decisiones, pero para eso la formación es súper relevante y en ese sentido la educación cívica, acompañado de elementos prácticos que vayan a incentivar la participación de los jóvenes en la actividad pública, hoy día va más de la mano con que ellos puedan participar en su formación, no solamente leyéndose libros ni participando de tú a tú con los profesores, sino que también, como te digo, con elementos que permitan que los jóvenes sean partícipes más allá de que su voto sea desde los 18 años. Hoy día, como te decía, la participación de los jóvenes fluctúa entre el 8%, es muy bajo, y con el voto obligatorio también era bajo, porque recordemos que la inscripción era voluntaria. Hoy día vamos a tener la ventaja que la inscripción va a ser automática, y como es automática, obviamente que va a tener un padrón mucho mayor de jóvenes, pero el problema va a ser otro, va a ser que los jóvenes, si en el voto va a ser obligatorio, lo más probable es que digan, mira, las sanciones se aplican tarde, mal y nunca, yo prefiero que se me aplique la sanción, total nunca la voy a pagar, antes que ir a votar por alguien que quizás no me represente. Por eso el tema de la formación es sumamente relevante para que ello cambie. Muy bien, diputado Andrés Lonto, le agradecemos el tiempo que se ha tomado para conversar sobre esta materia de la Comisión de Gobierno Interior. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Un abrazo. El proyecto en debate se enmarca dentro de las demandas sociales por una mayor participación y que, si bien recalca este proyecto sobre el voto obligatorio, no es la solución definitiva, sí representa un gran avance. Conversamos del voto obligatorio aquí en Temas junto a los parlamentarios de la Comisión de Gobierno Interior. Como siempre, nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de Temas.